Relacionada con la renegociación del Telecán, la canciller canadiense Chrystia Freeland dijo hoy que los avances de Estados Unidos y México para resolver sus diferencias comerciales prepararon el terreno para las conversaciones productivas con el fin de renovar el Telecán, y se refirió ella especialmente al acuerdo en materia automotriz y en específico al tema de la regla de origen. Para hablar un poco más de qué significan estos acuerdos en materia automotriz, tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Ildefonso, buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Pascal, qué gusto saludarte. Pues básicamente sí. Mi interés de platicar contigo era sobre este tema justo. Bueno, específicamente sí queríamos, tenemos mucho interés en hablar de ello porque, como sabes, Ildefonso, hoy algunos medios, hay una información difundida por Reuters, habla de un acuerdo paralelo que no se habría dado a conocer de inmediato por parte de las autoridades, del representante comercial estadounidense y otras, en el sentido de que estaría topada la exportación mexicana de autos. Hace un rato pude platicar en este espacio con el doctor Jesús Seade y me dijo que eso no era así. ¿Tú qué me dices al respecto? Mira, básicamente yo creo que hay dos notas hoy de las agencias, sobre todo de análisis económico, Bloomberg y también Reuters, que no están en el análisis económico, y son muy diferentes. Yo ayer estuve una hora con el Comité Editorial de Bloomberg aquí en Washington, y ve su nota, y la nota refleja claramente la negociación. Reuters hace referencia a otra cosa. Déjame, si me permites, te explico. Sí. Primero, categóricamente, el acuerdo que tenemos es un acuerdo de libre comercio en el sector automotriz. Esa es la naturaleza del acuerdo. Si tú cumples con la nueva regla de origen a partir del 1 de enero del 2020, empieza a desfasarse, o sea, vas del 62.5 al 65 y te vas a ir moviendo. Si cumples en esas etapas y el 70% de las producciones mexicanas completan de inmediato, tú puedes producir lo que tú quieras y exportar a cero arancel, o sea, libre comercio. Habrá 30% de las exportaciones que corresponden a algunas compañías europeas y una o dos japonesas que están en un modelo distinto, y la coreana que tenemos también en México. Esas, como les va a tomar más tiempo, lo que negociamos fue el peor escenario, es que les garanticemos la tasa existente hoy de NFM de 2.5%. Sí. Pero un 2.5% no saca nadie del mercado. Pero lo más importante es garantizársela, porque como tú sabes, la administración Trump, en otro foro, creó una investigación por motivos de seguridad nacional para decidir si le va a poner aranceles a los autos de todo el mundo del 25 o del 30%. Eso no lo han decidido, y aquí hay mucha crítica interna para que lo hagan. Pero México no se puede arriesgar a que lo lleguen a hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces bajo un escenario que te dice que en algunos meses adelante ellos puedan tomar una decisión? Bueno, como esa decisión, el tratado te da elementos para defender este contrato y poderlo llevar a la Organización Mundial de Comercio, y te da elementos para quedarles un pan en NAFTA y poder buscar compensación, pero eso no resuelve el impacto de la industria. Entonces, ¿qué haces? Haces una carta, no es un acuerdo paralelo, le llamamos side letter, donde dices, si llegaras a hacer esto, me tienes que dar garantías que a mí me proteges mis exportaciones más un 40% de lo que yo he venido haciendo, o sea, un porcentaje adicional de crecimiento. Perdón, si llegaras a hacer esto, ¿significa este arancel de 25%? Si tienen los aranceles a 30, a los japoneses, a los alemanes, sí. México protege su planta productiva. Ok. Ahora, no es seguro que esto... Haz de cuenta, no es seguro que ocurra. Pero como tú no sabes si va a ocurrir o no, tú te proteges, no cediendo tus derechos de llevarlos a un panel de disputas, y te proteges protegiendo la planta productiva mexicana. ¿En qué sentido se protege? Es decir, ¿cuáles son los números, los topes en los que queda protegida la planta productiva mexicana? Eso es lo que yo vi con la industria automotriz en una reunión, hemos estado todos los días con la industria. Y lo que te puedo decir conceptualmente es,
Se protege la capacidad instalada de exportación de Estados Unidos. Se protegen a las plantas que están por concluirse en México, la de BMW y la de Mercedes-Benz, se protegen esas plantas. Pero además se le da un espacio de crecimiento. De acuerdo. Y todo esto que me estás diciendo es solo en el escenario de que ellos decidan aplicar este arancel por seguridad nacional del 25%. Sí, porque ese es el pleito que traen con Europa y con Asia. Entonces, en ese escenario de pleito que traen, pues aparte de negociar, yo me pierdo nada en la negociación. Y si llegaras a hacer esto, pues a resolver nosotros. Sí. Y entonces es como comprarte un seguro. Sí. Dentro de la negociación. De acuerdo. Bueno, aprovecho que estás conmigo y te lo agradezco mucho también para preguntarte qué va a pasar con los aranceles que México anunció luego de que Estados Unidos impuso los del acero y el aluminio. ¿Todos ellos se retiran de inmediato? A ver, como esa es una medida que tomamos de manera extraordinaria y que ya utilizamos el NAFTA original para compensarnos la agresión, entonces ahorita estamos en un marcador donde ellos le pusieron aranceles del 20% al acero y 10% al aluminio, en un escenario donde nosotros les exportamos mucho más, menos acero de lo que ellos nos exportan, y nosotros contestamos con aranceles en algunos aceros, en quesos, en manzanas, sí, en carne de puerco, y que digamos, estamos tablas en la respuesta, ¿no? Parte de las conversaciones es, si llegamos o sea, vamos a llegar a una firma, sería muy poco entendible que no resolvamos nuestras disputas comerciales. Entonces, uno de los temas que está en la mesa es que nos sentemos antes de que llegue esto a firmarse para ponernos de acuerdo para quitar estos aranceles. De acuerdo, de acuerdo. Oye, por último, ayer veía yo una tabla de reglas de origen de diferentes acuerdos comerciales en cuanto al porcentaje que tiene que ser fabricado en la región, que como ya me decías y como se sabe desde ayer... ¿En qué sector? En el sector automotriz, discúlpame. Hay miles de reglas de origen. Sí, claro, sí. En el sector automotriz de 62.5 al 75. Decía esta tabla que yo vi que es el más alto de cualquier tratado del mundo. ¿Es correcto? Y un poco cómo se fundamenta el cambio. Bueno, es el más alto de cualquier tratado comercial, pero hay países que te exigen que todo lo hagas adentro, ¿no? Sí. Entonces, digo, o sea, hay países que simplemente dicen aquí para que un automóvil nadie puede entrar, ¿no? O sea, pero los tratados lo que hacen es flexibilizar el comercio. Sí, efectivamente es muy alto. Ellos habían empezado pidiendo el 85%. Sí. Y finalmente estamos en un 75%. Y sí, pero también al mismo tiempo pues son buenas noticias para las producciones de autopartes mexicanas. Pero son buenas noticias para el empleo en el sector automotriz. Sí, claramente hace que privilegies lo producido en la región versus otras regiones del mundo. Y sí implica no estar en este contexto de cada vez más cadenas de valor dispersas en el mundo. Pero pues claramente es una oportunidad para crecer en el sector de autopartes. Pues muy bien, Ildefonso, te agradezco mucho estas aclaraciones. Muchísimas gracias, Petal. Quiero saludarte. Gracias, saludos. Gracias, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. 9